Bienvenidos de nuevo a esta edición de las noticias Flash. En este episodio hablaremos acerca de cómo Liam descubrió evidencia de cómo nuestro presidente podría ser corrupto. Bueno, Liam parece que tuvo vacaciones, 2 metros bajo tierra, y pasaremos a una entrevista exclusiva de Manuel, en donde nos presentará a un experto en leyes para hablar acerca de las leyes que han protegido a los grupos vulnerables de la sociedad. Vamos contigo, Manuel. Gracias, Juan. Como dijiste, vamos a hablar acerca de los grupos vulnerables. Estoy con el profesor y experto en leyes, el profesor Stephen Nigel, para hablar acerca de algunas leyes que han protegido a estos grupos. Y sí que iniciamos con los jóvenes y niños. La famosa ley de Pila. Hábleme un poco acerca de ellas, señor. Llámeme Steve, por favor. Y acerca de la ley de Pila, puedo decir que la ley de Pila es la ley que vela por los derechos tanto básicos como secundarios de todo menor. Y todo menor se cataloga como cualquier persona que es menor a 18 años, o sea, justo antes de considerarse ciudadanos. Y entonces, ¿cuáles son esos derechos? ¿Qué es lo que protege? Bueno, se tratan de diferentes derechos, diferentes y que protegen cada parte de los niños. Algunos derechos que voy a decir son: derecho a una alimentación balanceada, a la higiene, al ser prioridad de la sociedad, a la identidad, a no ser discriminados, a la vida, supervivencia y desarrollo pleno, entre muchos otros que podría decir en menos unos 15 minutos. ¿Me permite? No, gracias, creo que con eso es suficiente. No, insisto, cada persona tiene que aprender a saber cuáles son los derechos. Y por último, pero no menos importante, está el derecho a la libertad de convicción, de éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Creo que con eso deberían todos. Perdone por molestar el tiempo, pero creo que ahí está. Gracias por el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de cuánto está formado esta ley? Bueno, la ley de Pina consta de 260 artículos y está dividida en 3 libros que definen los derechos, garantías y deberes de la juventud, que van por todo el decreto 260 de sección de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y esos artículos podrían decir de qué se tratan algunos? Por supuesto. Iniciemos. El artículo número 1 habla que los niños siempre merecen vivir en un espacio de alimentación y con un entorno familiar adecuado y aptos para su desarrollo. El segundo habla acerca de que el Estado debe proteger ante todo la seguridad física, mental y moral de los jóvenes. El cuarto dice que los niños menores nacen siempre siendo dependientes de sus padres o de alguna figura de autoridad, y siendo estos los seres más vulnerables de la sociedad. Interesante. Muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los límites de esa ley? ¿Y qué pasa si un menor comete algún crimen? ¿Se trata igual que un adulto o es protegido por la ley y no le permiten estar en la cárcel? Bueno, eso sería la ley penal juvenil. Pero creo que no tenemos tiempo para hablar de 2 leyes tan enormes. Así que... No, créame, hay tiempo. Si fueron por Liam, irán por mí por ayudarlo. Así que de seguro será mi última transmisión. Hagamos esto. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Entonces... ¿continúo?
Sí, por favor, continúe con esa ley penal juvenil. ¿Qué es? Muy bien, la ley penal juvenil es la rama de las leyes penales en las que los jóvenes caen luego de cometer un delito de cualquier tipo. Esta rama es vigente solo con los menores de 18 años. En todo se les trata de cierta forma en menor agresión que a los adultos cuando cometen un crimen. Bueno, claro, dependiendo de qué categoría de crímenes sean. Ejemplo. Ah, bueno, en el artículo 6, sector garantía de los derechos humanos, dicta que el mismo Estado debe asegurar todos los derechos humanos al menor y sus derechos como menor. Artículo 8, sector medidas, dicta que al menor que comete faltas de primer grado a la ley solo puede ser sometido por A. Orientación sociofamiliar, B. Amonestaciones o C. Servicios comunitarios, D. Imposición de reglas de conducta, E. Libertad asistida y F. Internamiento. Bueno, ¿quién se supone que hizo estas leyes? Bueno, a diferencia de con la ley de Pina, que se me olvidó mencionar, fue creada por las Naciones Unidas. La ley penal juvenil es de cada gobierno. ¿Me estás diciendo que es el gobierno, nuestro gobierno, el que puso las leyes penales acerca de esto? En efecto, así fue. Entiendo. Bueno, ya que hablamos acerca de leyes juveniles, vayamos del otro lado. Leyes para los adultos mayores. ¿Tienes alguna ley que sea protectora de ese grupo? Bueno, de ese lado tengo la Ley de Atención Integral para las Personas Mayores. Esta es acerca de garantizar y asegurar una atención integral para la protección de las personas adultas mayores y contribuir al fortalecimiento de la familia. Espera. Me adelantaré a tus preguntas y empezaré a contar de sus artículos. Esta ley también es nacional, regida por el gobierno. Algunos de sus artículos refuerzan la ayuda que se les quiere dar a este grupo por medio de esta ley. Artículo 19. Sección Región de Seguridad y Previsión Social. El Consejo de la Empresa realizará cada 3 años estudios de la situación jubilaria actual y las adoptarán para que se ejecuten correctamente. Esto podría catalogarse como decir que si cambia alguna ley acerca de la jubilación, se implementarán correctamente en el trabajo. Después seguiremos con el artículo 23, sección Seguridad Social. En caso de desamparo o abandono, es responsabilidad del Estado ayudar al mayor con medios directos o indirectos. Indirectos me refiero usando instituciones de protección, como asilos, etcétera. Artículo 28, sección Beneficios. Todos los artículos y derechos que aparecen en esta ley para los adultos mayores son intransferibles. Bueno, creo que eso podría resumir fácilmente esta ley. Gracias por adelantarse. Ahorró mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es el porcentaje de eso para crear leyes tan estrictas y tan altas en importancia? Bueno, es porque en los niños 20% no son tratados dignamente, son maltratados, en otras palabras. El 10% no tienen estudios. Es por eso que las Naciones Unidas directamente crearon las leyes para la protección. No solo son utilizados los derechos humanos, que son universales de por sí,
sino que también los derechos de los menores. Más bien, la responsabilidad penal de esas leyes son, bueno, de los gobiernos de cada país. ¿Por qué las leyes penales son de los gobiernos y no universales? Simple. Según la ONU, los derechos son universales e inalterables, y los derechos menores entran en esa categoría. Pero la ley penal y cómo tratan a los criminales, más que todo, lo define el gobierno. La ley penal juvenil solo toma en cuenta que es un menor, pero la ley del país define la pena considerando sus derechos, obviamente primero. En otras palabras, que sea un niño no le quita que haya cometido un crimen, y ese crimen será pagado por él. La ley penal solo está para relajar un poco y considerar que sigue siendo un niño, y administrarle sus derechos y todo lo necesario para que pueda seguir creciendo. Entiendo. Por favor, continúe. Muy bien, entonces, del otro lado, tenemos a los ancianos. Son normalmente abandonados cuando son indeseados. El 54.8% al 45.2%, dependiendo de la región, en estimación de Latinoamérica, son vagabundos, no tienen hogar. Los ancianos mayores son responsabilidad del gobierno, pero siguen teniendo derechos humanos y se les considera un grupo más vulnerable. Entiendo. Pero entonces todo se basa en las leyes y que ellos deben ser considerados vulnerables, por ende mayor importancia. Las leyes básicas como derechos humanos y de menores son irremovibles, más la forma en la que la ley trata a criminales y personas vistas como civiles, que en este caso explicaste que ya son los ancianos, la más poderío tiene el gobierno, ¿verdad? Exacto, creo que ya has comprendido, ¿eh? Bueno, parece que se nos termina el tiempo. Fue un gusto hablar con usted. De seguro me volverán a ver 2 metros bajo tierra o en otro país ocultándome el gobierno. Volvemos contigo en el estudio, Juan. Gracias por la fascinante entrevista. Que acabo con todo el tiempo del estudio, así que solo tendremos para una opinión más. Pero antes de irnos hablaremos con Irma, que tiene opinión acerca del cambio de modalidad presencial y el cambio virtual. Vamos contigo, Irma. Me alegra estar aquí, Juancho. Me he preparado una opinión acerca de cómo siento que los estudiantes experimentan el cambio de presencial a virtual, en donde no todos se sienten muy a gustos acerca de cómo se fue esta transición. La mayoría de adolescentes siente una extraña sensación por quedarse atrás con esto de la tecnología, cuando hace apenas 2 años ellos eran los que podían usar las computadoras y hasta cierto grado reírse de los adultos por no saberlas utilizar. Ahora, ellos son los que se quedan atrás, sin entender cómo usar algunos dispositivos. No solo eso, sino que en realidad incluso muchos no tuvieron la tecnología para entrar a sus clases virtuales hasta casi 3 meses luego del inicio de estas. Además, que las personas con menores recursos se tardaron el doble, o si no, simplemente todavía no las tienen y no han recibido clases todavía. Además, la mayoría de niños menores de 10 años dijeron no saber cómo usar las herramientas virtuales, y más del 70% de jóvenes en todas las edades dijeron sentir deficiente la enseñanza en el primer año virtual. Esto, en mi opinión, es prueba de que los profesores también fueron muy malos usando las herramientas virtuales y que se tardaron un poco en aprendérselas totalmente. Considerando el cambio tan brusco, tendría sentido. Además, no solo eso, la prueba de que los estudiantes fueron
fueron un poco aturdidos con esta transición es que sus notas bajaron en 0,5%. En mi otra opinión también, ahora veo que las escuelas públicas están rápidamente iniciando los procesos de las modalidades físicas. Eso es preocupante porque creo que eso significa que no se ha logrado acertar muy bien en esto de la modalidad virtual y que el déficit de educación sigue existiendo. Y no considero que volver a físico sea lo correcto, pero la mayoría de colegios está optando esa modalidad porque están desesperados en volver a educar de la forma antigua. En mi opinión, como dije, no considero eso que sea una buena idea. Es mejor esperar a confirmar la funcionalidad de la vacuna para después proceder con físico si todo sale bien. Pero no considero que esto sea una considerable. Ahí fue mi crítica, señoras y señoritas. Soy Irma, adiós. Gracias, Irma. Como siempre, tu opinión es correcta en mi forma de ver. Volvemos al estudio en donde creo que nos retiraremos. Fue un gusto volver a ver los televidentes. De seguro será la última vez porque cerrarán toda la cadena televisiva por las locuras de Manuel. Me despido. Bye.